Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Estamos a día sábado 9 de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el capítulo 27 del libro de Génesis. Vamos al versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, para que, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Hermanos, aquí vemos las consecuencias de los errores de Saúl, los errores de Rebeca, los errores de Jacob. Esaú pues vendió la primogenitura, ya no tendría nada que estar reclamando, no tendría nada que estar diciendo, pues no tendría por qué reclamar él la bendición por ser el primogénito, si él la vendió por un plato de lentejas. Tanto es el resentimiento por no haber recibido las cosas, por su error cometido anteriormente, que decide pues en su corazón pues que al morir su padre va a matar a su hermano. Hermanos, eso sucede hoy en día. ¿Cuántos hijos han matado a sus padres, a sus hermanos, el resto de su familia, por una herencia? Hubo un caso en el cual un hombre mató a los abuelos y a otros familiares que habían quedado, que estaban vivos, que podrían ser bendecidos o favorecidos con las propiedades que habían quedado de sus padres. Sin embargo, él pues toma la decisión de matarlos por quedarse él con toda la herencia. Entonces, eso se sigue dando, hermanos. Pelear por un terreno, pelear por una casa, pelear por un bien, cuando nosotros como padres deberíamos de ser conscientes y antes, estando en vida, arreglar las cosas. Esto es tuyo y repartir. Así de fácil, hermano. No es fácil, pero así de fácil. Porque si no dejamos problemas, que más adelante, claro, si al fallecer nosotros ya no los vamos a ver, no los vamos a conocer, pero van a quedar los problemas entre la familia. Y aquí pues entonces Rebeca se da cuenta, ¿verdad? Esto a alguien le contó a Esaú lo que pensaba hacer, y alguien le fue a decir a Rebeca lo que Esaú pensaba hacer: matar a su hermano. Y ella lo manda a huir, regresa allá a la tierra de su familia, a Ur de los Caldeos. Y pues hay una parte en la cual ella dice en el 45: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Hermanos, o sea, Jacob hizo las cosas porque su madre lo indujo. En todo caso, la culpable es ella. Perdón por hablarlo de esta manera, pero es la realidad. Ella fue la que impulsó a Jacob, ella fue la que escuchó lo que Isaac pedía y fue a decirle a su hijo Jacob que lo engañaran, que le puso hasta la piel de las cabras que habían matado en sus brazos para que Isaac sintiera que era su hijo Esaú, porque era velludo de los brazos. Sí pensó, pues, todavía Isaac, lo leímos en el día de ayer, pues, que dijo: es la voz de Jacob, pero, o sea, es la ropa, es el olor de Esaú. Entonces él reconoce, pero aún así es engañado. Entonces, ¿por quién? Por la madre. Pero aquí la madre ya sale diciendo que por lo que tú le hiciste. No se echa en cuenta que ella es la principal
autora de aquella mentira, de aquella farsa que le jugaron a Isaac para que bendijeras a Jacob. Entonces, hermano, tengamos cuidado con las decisiones que tomamos, seamos claros en lo que hablamos con nuestra familia, con nuestros hijos, y pues esperemos que Dios nos guíe a hacer cada día lo correcto, lo mejor para Él, para parecernos más a la estatura del varón perfecto. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.